Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo de 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Hoy va a ser corto y preciso, hermanos, y algo que quiero enfocar aquí es el trabajo por la cual Dios está obrando en las comunidades. Hay mucha necesidad y vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos hoy o mostrarnos a través de Mateo qué debemos hacer, qué es lo qué es lo que hay en el mundo y qué espera Dios de nosotros. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es algo interesante poder ver, hermano, cómo la siembra, cómo la necesidad hay en el mundo de la palabra de Dios. Y llega un gran ejemplo de un libro que leí hace muchos años que decía que Pedro evangelizó y se convirtieron 3,000, y después evangelizó y se convirtieron 5,000. Pero qué gran interesante en el siglo XXI que tenemos que enviar 3,000 misioneros para que se pueda convertir uno. Tenemos que enviar 5,000 creyentes y misioneros y pastores para que se pueda convertir uno. Ahora es al revés. No es Pedro evangelizando y predicando para que se conviertan 3,000, o es Pedro evangelizando y predicando para que se conviertan 5,000. Ahora es al revés. Ahora tenemos que enviar 3,000 para que se pueda convertir uno. Tenemos que enviar 5,000 personas para que puedan convertirse uno o dos. Entonces, Jesús nos está enseñando, hermano, que en este tiempo de cuarentena, en este cierre de comienzo del año del 2021, hay una gran necesidad. La pandemia ha dejado una gran necesidad en el corazón, ha dejado un miedo, ha dejado una separación de Dios y el hombre, ha visto una separación, ha visto un abismo, porque Satanás ha gobernado el corazón del creyente, o ha gobernado el corazón del impío, o ha gobernado el corazón del incrédulo, o aún ha gobernado corazones de hombres de Dios que han entregado su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen mucho miedo. Si usted es uno de los que tienen miedo, hermano, necesitamos retomar nuestra fe delante de la presencia de Dios. Hay una gran necesidad en la humanidad. Dios espera hombres dispuestos a entregar su vida y su corazón. Jesús dijo algo interesante en la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Verdaderamente Dios espera de nosotros que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a entregar nuestra vida y nuestro corazón a Dios en momentos difíciles. Si el evangelio fuera fácil, muchos se convirtieran a Cristo. Si el evangelio fuera fácil. Jesús dijo: en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Si para nosotros es difícil, siendo creyente, estar en esta vida sufriendo, imagínese el impío en su incredulidad en la tierra, en el mundo sin Cristo. Recuérdese que la Biblia dice: separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer a esta gran necesidad que hay en el mundo cuando nosotros mismos, algunos, perdemos la fe? ¿En qué sentido perdemos la fe, hermano? Hay mucha gente que me ha dicho: pastor, no me voy a vacunar, verdaderamente yo creo en Cristo. Y yo le digo: está bien, no hay problema, yo creo que cada quien tiene el libre albedrío para tomar su decisión. Pero yo también pienso y creo que Dios tiene el control de todas las cosas, y también creo que Dios nos ha puesto a nosotros como cabeza y no como cola. Yo soy uno de los que pienso de que si el impío, el incrédulo, el que no cree en Dios, el que no está en la obediencia, el que no lee la Biblia, el que no ora, el que no se congrega, se va a inyectar, se va a vacunar, ¿cuántos más nosotros? Entonces, ¿qué pasa?
El impío tiene más fe creyendo que esa vacuna le va a sanar que nosotros que creemos que un Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que entender que nosotros somos extranjeros, pero que en este mundo Dios nos trajo porque hay una gran necesidad y no es la necesidad del COVID. El COVID es chiquito para lo que se puede suceder en nuestras vidas si nos perdemos sin Cristo. Perdernos sin Cristo es lo peor que puede haber. No lo digo yo, lo dice la gente cuando hay una gran necesidad en su casa, en su corazón, en su finanza, en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Ejemplo, cuando uno va en el hospital, no hay religión. Yo me acuerdo cuando nuestra hermana Guadalupe estaba quebrantada de salud en el hospital y yo iba a orar por ella. La visitaba y terminábamos orando por todos los enfermos del hospital. Y usted sabe algo interesante que aprendí en el hospital y que pude ver y le hice entender a ver al mexicano que estaba ahí, es que Dios no es religión, Dios es salvación. Hay una gran necesidad, aún aunque las personas son católicas, son mormones, son testigos de Jehová, son solo Jesús, son una iglesia universal, son evangélicos. Hay una gran necesidad de Dios, porque podemos conocer a Dios, podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos congregarnos, pero no podemos arrepentirnos, convencernos de que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos alimentar nuestra fe. Se hace difícil. Entonces hay una gran necesidad no solamente de personas que no conocen a Dios, sino también que hay una gran necesidad espiritual, física, espiritual y económica y familiar también en los que conocen a Dios. Entonces necesitamos entender que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces necesitamos alimentar nuestra fe para que los obreros se multipliquen para alcanzar esa mies que se está esparciendo en la humanidad, en la comunidad, en la colonia. Hay gran necesidad. A veces a nuestro alrededor hay una gran necesidad y necesitamos ayuda, necesitamos fortaleza, necesitamos crecer, necesitamos aprender, necesitamos apoyo, necesitamos unificarnos para que el evangelio pueda crecer. Está viendo, necesitamos aplicar ese Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que la armonía no es solamente en la alabanza, no es solamente en la congregación, sino también en cumplir la visión y el propósito por la cual Dios nos ha llamado. Es así. Yo no creo en la familia que se unifica solamente con unas palabras, sino con acciones. Necesitamos no ser creyentes solamente de palabras, sino de fe, en que la gente pueda confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero si a veces no creemos nosotros que Dios tiene el control de lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿cómo le vamos a mostrar a la gente que Dios tiene el control de todas las cosas? Como lo dice el Salmo. El Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 24, si usted se ubica en el Salmo 24, es uno de los salmos que tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Es que el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios tiene el control. Y como Dios tiene control, hermano, necesitamos gente que tenga fe y tenga control de lo que Dios está haciendo en la gente, en la vida. Mire, hay gran necesidad en la humanidad y Dios necesita obrero dispuesto. Ahora, ¿qué Dios espera de nosotros que estemos dispuestos? Ese pasaje bíblico nos enseña un principio en el versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay gran necesidad en las multitudes. Hay grandes necesidades en los pueblos, en los barrios, en las colonias, en las delegaciones. Hay gran necesidad. ¿Qué Dios espera de nosotros? Uno, Dios espera de nosotros que recorramos los lugares. Dios espera que nosotros visitemos. Dios espera que nosotros caminemos. Dios espera que vayamos a otras colonias. Dios espera que salgamos a recorrer, a llevar el evangelio a otros lugares. ¿A qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a recorrer? ¿Qué voy a llevar? Ese 35 nos dice, uno, predicando el evangelio del reino.
2, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Necesitamos llevar estas 3 herramientas en nuestra vida porque hay una gran necesidad en las multitudes. Jesús podía orar por la gente, pero Jesús necesitaba ayuda para llevar el mensaje. Jesús sabía que solo no podía. Jesús nos está enseñando a nivel pastoral que el pastor no es un pulpo, el pastor no lo es todo. Somos un equipo en el reino de Dios, somos un equipo en la casa de Dios, somos un equipo en la iglesia de Dios, somos un equipo en la familia de Dios. Está viendo, recuérdese y mire su cuerpo, mírese en el espejo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función diferente. Tiene una función diferente. El ministerio de la obra de Dios tiene también funciones diferentes que nos llevan a solo fin: salvar a la gente, ayudar a la gente, ayudar al prójimo. Por eso el 35 dice, y iba, recorría todas las aldeas, que iba predicando, sanando y ayudando con dolencias al pueblo. Ahora, Jesús vio una gran necesidad. Jesús vio una gran necesidad. Jesús no vio familias. Imagínense que nosotros miramos familias. Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que será que lo que yo estoy haciendo es mucho o es poco? Pero Jesús en el 36 nos dice, y al ver las multitudes, diga un número de multitudes, piénselo. ¿Qué es para usted una multitud? Para mí una multitud puede ser más grande que la que se reúne en el Zócalo el 15 de septiembre para dar el grito, ¡Viva México! Hay una multitud y Jesús dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque separado de Dios, nada podéis hacer. Jesús sabía eso. Separado de Dios, no podemos hacer nada. Y Jesús dijo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Recuérdese que nosotros venimos trabajando y alcanzando a 3 tipos de personas. 1, las personas que no tienen a Cristo en su corazón. A los incrédulos, a la gente que dice ser ateo, a gente que dice creer en Dios pero no lo obedece. Necesitamos alcanzar al incrédulo para que sea salvo, para que se llegue al verdadero arrepentimiento, para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 12? Vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Necesitamos a ese incrédulo que se convierta como hijo de Dios, pero necesita arrepentimiento. Mas a todos los que le recibieron y los que creen, necesita recibir para que pueda creer en Jesucristo. Necesitamos para que reciba y crea, tenemos que evangelizarle, tenemos que orar por el enfermo, porque no sabemos de dónde Dios nos va a llevar para orar, para sanar, para restaurar, para levantar, para cuidar, para pastorear a una persona que es la que va a llegar a Cristo. No sabemos, por eso tenemos que salir a recorrer las aldeas, por eso tenemos que salir a llevar el evangelio. Salga, ore, camine, haga caminatas de oración, dedíquese un día para Dios. No es para la iglesia, no es para el pastor, no es para el misionero, no es para el líder, es para Dios. Porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y el dar no significa dinero, significa tiempo, entrega, corazón, vida, esfuerzo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Jesús no dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el dinero, con toda la plata, con toda la casa, con todos los bienes. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean irreprensibles para la venida de Cristo. Nuestra vida debemos entregarla a Jesucristo, debemos entregar al ministerio, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Por qué Dios me llamó a mí? Porque Dios tiene un propósito para extender su reino donde usted vive. Por eso Dios nos llamó. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones. A veces las aflicciones comienzan a nuestro alrededor. A veces nuestras aflicciones
es la esposa, son los esposos, son los hijos, son el vecino, son los amigos, son los que trabajan con nosotros. Eso a veces son nuestras aflicciones. Pero Jesús dijo, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Jesús vio una multitud y tuvo algo en su corazón, tuvo compasión de ellas. Y dice, y estaban desamparadas y dispersas. Qué interesante es poder entender esas dos palabras. Separadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a veces, hermanos, oveja, aquí no está hablando de lobos, ni está hablando de chivos, ni de vaca. Aquí está hablando de hombres y mujeres que conocen a Jesús, que a lo mejor se congregan, leen la Biblia y oran, pero están dispersas y desorientadas. Y ahí es donde entro en la segunda tipo de personas. La primera tipo de personas que tenemos que alcanzar es la persona que no tiene a Cristo. La segunda es aquella persona, hermana o hermano, que de alguna manera ha sido golpeada por la iglesia, ha sido golpeada por el pastor, ha sido golpeada por el ministerio, ha sido golpeado por un hermano, ha sido golpeado por un creyente, ha sido golpeado por una congregación, por una célula. Hay gente que está sufriendo, hermano, porque quieren servir, pero el que lideraliza no entiende el llamado, no entiende su ministerio y a veces se siente desplazado. Hay personas en la calle que un día fueron evangélicos, que fueron cristianos, pero el cristianismo lo golpeó tan duro, la iglesia o los hermanos lo golpearon tan duro, hermano, que él decidió apartarse de Dios. Y él se preguntaba, oye, quisiera apartarme del cristianismo. Y se apartó. Hay gente en la calle de esa circunstancia. Yo me he encontrado mexicanos que dicen, yo tuve 15 años en el evangelio, yo iba con mi abuelita cuando estaba pequeño, yo iba con mi abuelo, con mi papá, con mi tío, con mi hermana, con mi primo, hace años iba a la iglesia tal. Pero hermano, no, la iglesia fue así, hermano, y fue así, fue así, fue así, fue así, fue así. La iglesia nos separa, hermano. Tenemos que enseñarles a estos creyentes que están, hermano, desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que enseñarles, como lo dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos que enseñarles, pero tenemos que comprender, hermano, ¿para qué Dios nos llamó a nosotros? Léalo, ahí está. Y Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ella porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Todos nosotros necesitamos un pastor. Yo tengo un pastor. A mí me dicen pastor, pero yo también tengo un pastor y es el pastor de los pastores. Lógicamente Jesucristo. Todos tenemos el pastor de los pastores, pero por encima de mí yo tengo un pastor que me dice, David, hay que hacer esto, hay que orar esto, hay que hacer así, hay que hacer así. ¿Por qué? Porque debemos respetar el llamamiento por los años que Dios tiene. Hay alguien que está por encima de mí porque tiene muchos años en el pastorado o tiene más años en el cristianismo y ha aprendido a vivir en esta vida difícil, ha aprendido a ser fiel a Dios. Y él cada día me enseña, me orienta. David, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está la lectura? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo por la obra? Cuéntame. Yo también tengo un mentor, un pastor que me pastorea, que está pendiente, me regaña. Y tengo que comprenderle. ¿Por qué? Porque él quiere lo mejor para mí. Como el pastor quiere lo mejor para las ovejas, que crezcan, que conozcan su llamado, que conozcan su ministerio, sus dones y talentos, que exploten lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado algo valioso. Es un don sobrenatural que Dios nos ha dado, el don de su gracia, de su misericordia por nosotros. Tenemos que, hermano, crecer, tenemos que fortalecernos porque hay una necesidad. Hay una segunda persona en la calle que anda sufriendo, desesperada y dispersa, como oveja que no tiene pastor. Necesitamos alcanzar a ese hermano que está descarriado. Necesitamos alcanzar a ese hermano que está disperso. Necesitamos alcanzar a ese hermano que fue dañado, que fue a lo mejor regañado, insultado, lo exhortaron mal.
y a lo mejor él se sintió incómodo y se apartó de Cristo. Hay ese tipo de personas en la calle. ¿Cuántos conocemos nosotros que alguna vez son cristianos y ahora no lo son? Muchos. A lo mejor usted conoce muchos cristianos que antes eran creyentes y ahora no. No siguen. Pero usted les pregunta por qué. No es por culpa de Cristo. Fue por culpa de la iglesia. Que no supieron pastorear o ayudar a la iglesia. La iglesia no supo ayudar al creyente, al obrero, y se apartaron de Dios. Necesitamos entender, hermano, que hay una gran necesidad en la humanidad. Y no es solamente de perdidos. Es también creyentes que andan apartados por dolencia, por dolores que le hizo sufrir la iglesia. ¿Cuál es la tercera persona? Hay una tercera persona que está en el mundo. Hay una tercera persona que está en el mundo. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Dice, y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, poco. Qué interesante. Jesús le dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros poco. Jesús, siendo uno solo, se multiplicó en 12. Con Jesús eran 13. 12 discípulos y aún eran 13. Y la pregunta interesante que Jesús hace reflexionar a los 12 discípulos, Jesús les dice, a la verdad, la mies es mucha y los obreros poco. Jesús entendía que la obra de Dios no se hace con él solo y no se hace con 12 discípulos. Necesitamos multiplicarnos, hermano. Necesitamos buscar Pablos, Timoteo, Filemone. Tenemos que buscar Titos. Busquemos hombres de Dios que entreguen su corazón al ministerio, hermano. Necesitamos multiplicarnos. Hay una gran necesidad en este mundo. Yo quisiera, una de las grandes visiones que tienen los pastores y los líderes es ver una iglesia grande. De 5,000, de 10,000, de 20,000 o de 5,000. O ver Barrio Norte, la iglesia de Barrio Norte de 100,000, de 200,000 o de 200 o por lo menos de 50. Pero la gran pregunta que debemos entender, ¿para qué queremos una iglesia grande? Si podemos tener una iglesia grande en cada comunidad, tener una iglesia en colonias, en barrios. Necesitamos crecer y no en números, sino en calidad. Teniendo buenos hombres de Dios en cada comunidad, en cada barrio, células en casa, en cada esquina, en los hogares. Necesitamos tener. Ahorita, hermano, hay una gran necesidad, hay gran miedo. Hay gente necesitada, hermano. Una de las cosas que tenemos que aprender, que hay una tercera persona en el mundo. Una es el perdido que no tiene a Cristo. El segundo es el cristiano apartado, que está disperso, hermano, en el mundo y está desamparado como oveja que no tiene pastor. Necesitamos alcanzarlo para que él pueda obedecer, hermano, y le podamos pedir perdón si la iglesia en general, aunque no haya sido yo, la iglesia le haya fallado, hay que pedirle perdón, hay que orar por ellos. Está viendo. Y la tercera persona es aquellas hermanos que de alguna otra manera ya no pueden congregarse en el lugar donde están porque se mudaron o porque alquilaron un apartamento en otro lado o porque se mudaron y su casita salió para el Estado de México. Si usted conoce familias cristianas que andan buscando una iglesia, hermano, ¿cómo vamos a saber quién tiene necesidad? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de persona nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a saber quién tiene a Cristo y quién no? ¿Cómo vamos a saber quién está dolido por la iglesia? ¿Y cómo vamos a saber si esa familia que llegó a la esquina, al barrio, a la comunidad, a mi casa, al vecino o al de al lado, está alquilado, si es cristiano o no? ¿Cómo vamos a saber? Hermano, vamos a saber cumpliendo la gran comisión, como Jesús lo dijo en el Salmo, en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Si no salimos a predicar, a orar por el enfermo, no vamos a ver
cuán grande necesidad hay en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestra colonia. No lo vamos a ver hasta que no salgamos a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a ayudar al necesitado. Necesitamos hacer eso. Está viendo, ¿qué espera Dios de nosotros? La mies es mucha, los obreros pocos. Aquí estamos pocos obreros. Necesitamos obreros. Y aunque nosotros estemos aquí, necesitamos más. Necesitamos más. Si cada uno de nosotros tuviéramos una visión, una perspectiva del año 2022, de poder, Señor, quiero que me des 10 personas para evangelizar, para discipular, para bautizar, para que sean líderes, para que se multipliquen. Si cada uno tuviéramos una visión, tuviéramos un anhelo, tuviéramos un amor por la obra de Dios, cada uno de nosotros, una iglesia se pudiera constituir, crecer, fortalecer y multiplicarse, no solamente la iglesia, sino las comunidades, las misiones, la obra misionera, las células se multiplicaran si nosotros tuviéramos la visión de Dios en nuestra vida. Si nosotros hiciéramos eso, la iglesia crecería en menos de un año. Porque el que está más interesado en que la obra de Dios crezca es Dios. Pero lo que Dios espera de nosotros es lo que espera Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? La respuesta de Isaías, cuando Jehová dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios espera de usted. Una respuesta. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué pido yo todos los días? Que los pastores, los líderes que tienen el llamado de la visión de Dios para multiplicarse, para hacer su obra, para llevar el evangelio hasta los últimos de la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, el versículo 38 dice, rogad. Rogad pues al Señor de la mies. Mire, hay que orar. Hay que orar. Hay un dicho que siempre lo uso. Orando, pero con el mazo dando. A veces queremos orar y orar y orar y orar y orar y orar y queremos como que Cristo baje del cielo y convierta a mi hijo, o convierta a mi hermano, o convierta a mi vecino, o convierta a la comunidad. No, el instrumento de Dios para edificar una comunidad y una familia y un barrio es cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros. Hay una gran necesidad, hermanos. A veces yo pudiera decirle que me entra un dolor de cabeza cuando el tiempo no me da, por la circunstancia de que veo una gran necesidad y quisiera ayudarle a todos, porque hay una gran necesidad de Dios, de discipular, de enseñar, hermano, y a veces no puedo. Yo a veces le pido, Señor, dame la fuerza como la del búfalo. Y por eso uno de los grandes anhelos que he propuesto en mi corazón este año, y estoy orando, es que quiero entrenar y sembrar lo que Dios me ha dado en mi mente y lo que Dios ha puesto en mi corazón por 20 años. Quiero transmitirlo a otro creyente. Estoy orando por un discípulo. Estoy orando por un Timoteo, por un Tito, que camine conmigo, no solamente que sea un creyente de banca, no, quiero un creyente que ame la obra de Dios como yo he amado la obra de Dios. Como cuando uno dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque yo he entendido que solo no puedo. Y por eso me agarro del 38 que dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hermano, entendamos esto. Un día estamos, mañana no sabemos. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué hemos hecho? Hágase esas 3 preguntas. ¿Cuántos años tengo yo en el evangelio? ¿Cuántos años tengo en el evangelio? Si usted colocara ese número en una hoja, coloque en esa hoja los números de creyentes que usted debe tener, 1 por año. Si usted tiene 20, 30, 40, 50 años en el evangelio, hágase una pregunta.
¿Cuántos creyentes en esa edad he alcanzado para cumplir que por lo menos uno por año? He hecho 3 procesos. Le he evangelizado, le he discipulado y lo he bautizado para que permanezca en la iglesia, en el liderazgo y en la multiplicación de la iglesia. ¿Qué he hecho para la obra? Tenemos que comprender eso, hermano. No quiero que ninguno de ustedes, ni cada uno de ustedes, hermano, lleguen a ese pensamiento de mucha gente, adultos mayores, que me han dicho: pastor, yo quisiera tener su edad para hacer la obra de Dios. Pero me surge una gran interrogante. ¿Qué hicimos cuando tuvimos la edad? Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos muestra el evangelio todos los días. Dios nos habla todos los días. ¿Qué hemos hecho nosotros por el evangelio? Necesitamos comprender, hermano, que el tiempo que tenemos predicando es el tiempo en que nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, tener un creyente, un discípulo para Cristo, dejar un discípulo para la obra de Dios. ¿Está viendo? Entonces, hágase esa pregunta. ¿Cuántos años tiene usted en el evangelio? El número de años que usted tenga el evangelio es el número de años que usted es discípulo que debe dejar en esta tierra para su reemplazo, para cuando usted parta con Cristo. Hagamos el ejemplo del apóstol Pablo. Un hombre de Dios salió a llevar el evangelio y dejó grandes hombres, por la cual escribieron libros, parte de la Biblia, y cuales fueron edificativos para cada uno de nosotros. Y entre eso está Mateo, que hoy nos enseña: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amén. Dios me le bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Estamos agradecidos por tu amor. Señor, hay gran necesidad en la humanidad. Bendice nuestras vidas. Úsanos, Señor. Guíalos. Guíalos a cada uno de nosotros, Señor, al cumplir la gran comisión. Hay gran necesidad en la humanidad, Señor, y a veces no es de alimento. A veces es una necesidad espiritual que no permite ver, no nos permite ver la realidad de la abundancia, no nos permite ver la bendición de Dios en nuestra vida, no nos permite ver las promesas de que Dios tiene el control de todas las cosas, que dice: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No nos permite ver las realidades bíblicas, Señor, que nos muestran unas promesas eternas que se cumplen desde que nacemos hasta que morimos. Señor, bendice nuestras vidas. Señor, despierta en nuestro corazón el deseo y el anhelo de alcanzar al perdido, de alcanzar al hermano que está dolido y de alcanzar, Señor, a aquel que anda buscando una iglesia porque se mudó, aquel porque se cambió de residencia. Señor, llévanos a esos lugares, llévanos a esos hogares, Señor. Señor, sácanos de nuestros hogares. Quítanos del confort que estamos, Señor Padre Santo, que no nos permite, Padre Santo, glorificarse, que tú no permite que la palabra se glorifique en nuestras vidas. Por eso a veces oramos y Dios nos escucha, porque estamos en la conformidad, estamos conforme a lo que somos como creyentes, y no es así. Señor, te pedimos perdón. Si en algo te hemos fallado, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y se cumpla tu palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por cada uno de mis hermanos para que tú les des la fuerza y la fortaleza y los sigas enamorando a su obra, Señor, y que sigan entregando su corazón al ministerio, Señor. Padre Santo, y que tú proveas todo lo necesario, Señor. Y si aún no lo tenemos, Señor, Padre Santo, danos la fuerza y el corazón para seguir avanzando, llevándote el evangelio hasta lo último de la tierra, sin importar, Padre, lo necesario de los recursos, sino llevar tu mensaje de salvación a los que no tienen esperanza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.